La base de la crisis griega es una deuda de aproximadamente 320.000 millones de euros, aproximadamente unos 358.000 millones de pesos, que el país simplemente no está en condiciones de pagar. La explicación más simple para la misma es que durante muchos años el país estuvo gastando más dinero del que producía y financiando ese gasto a través de préstamos. Grecia ya hacía eso antes de adoptar el euro, y la llegada de la moneda común en 2001 no cambió las cosas como en teoría debía suceder. El gasto público, por ejemplo, aumentó un 50% entre 1999 y 2007, mucho más que en otros países de la eurozona, y sumado a problemas de corrupción y evasión fiscal reconocidos por la propia Grecia, esto terminó provocando un déficit muy superior al 3% del PIB, contemplado en las reglas de moneda común. Préstamos no declarados de la eurozona, por su parte, también llevaron a que la deuda excediera significativamente el 60% acordado como límite por los países de la eurozona. Actualmente se estima en 177% del PIB. El problema, sin embargo, solo se volvió urgente cuando la crisis financiera global limitó el acceso griego al crédito, lo que motivó la intervención de los otros países de la eurozona temerosos del impacto de una cesación de pagos o default. Aunque para muchos economistas las medidas de austeridad impuestas como condición para financiar un rescate financiero terminaron agravando la situación. El primer paquete de ayuda financiera a Grecia fue aprobado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional en mayo de 2010. En ese momento se pusieron a disposición del gobierno griego 110.000 millones de euros, aproximadamente unos 120.000 millones de pesos, para que honrara sus compromisos con sus acreedores, en ese momento en su mayoría bancos privados de la región. Por pronto, sin embargo, se hizo evidente que ese monto no sería suficiente, por lo que un segundo rescate elevó la cifra total a 240.000 millones de euros, y en ambos casos, como condición para facilitar el dinero, se identificaron una serie de medidas de austeridad. Estas han incluido drásticos recortes de gasto público, mayores impuestos y reforma del sistema de pensiones y el mercado laboral. Pero el actual gobierno griego, que llegó al poder a inicios del año con una plataforma de anti-austeridad, estuvo intentando renegociar algunas de esas condiciones de cara a un nuevo paquete de rescate financiero. En su momento esto puso en crisis las negociaciones, las que llegaron a interrumpirse momentáneamente, pero en este momento Grecia parece dispuesta a aceptar la mayor parte de las condiciones de sus acreedores a cambio de unos 53.500 millones de euros adicionales y una reestructuración de su deuda original. Para saber si las medidas asociadas al rescate financiero han funcionado, primero hay que ponerse de acuerdo sobre el principal objetivo del mismo. Si lo que se buscaba era proteger el euro, por ejemplo, entonces parecen estar funcionando, aunque solo sea por el momento. Efectivamente, los préstamos coordinados por el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo han logrado reducir el impacto de la crisis griega sobre la moneda común, pero economistas de la talla de Paul Krugman y Joseph Stiglitz, ganadores del Premio Nobel en 2008 y 2001, consideran que las medidas no han hecho nada por mejorar la situación o las perspectivas de Grecia. De hecho, se estima que la economía griega se ha reducido en un 25% desde el inicio de los programas de austeridad, lo que han acentuado su dependencia en créditos externos. Y el impacto de las medidas sobre el pueblo griego ha sido brutal. Su tasa de desempleo del 26% es la más alta de toda la Unión Europea. Entre los jóvenes ya supera el 60%. Ya son millones los ciudadanos griegos que están viviendo bajo la línea de la pobreza. Esta situación fue de hecho lo que llevó al poder a Syriza, el partido que mejor supo recoger el descontento generado por las medidas de austeridad. Y fueron los intentos del actual gobierno de izquierda por renegociar las condiciones los que llevaron la crisis a lo que parece ser su momento más crítico, o al menos a un momento de definición que podría tener importantes consecuencias para el futuro de la moneda común. El escenario más temido al inicio de la crisis, una cesación de pagos, empezó a hacerse realidad cuando Grecia no hizo efectivos 1.500 millones de euros, aproximadamente 1.780 millones de dólares, adeudados al FMI. Grecia se convirtió así en el primer país desarrollado en entrar en mora con el FMI. Su impago ha sido el más grande en la historia del organismo multilateral, aunque técnicamente todavía no ha sido declarada en default. Y el mismo día también se venció el programa de ayuda financiera, luego de que el gobierno griego no aceptara la última serie de condiciones de la Troika, por considerarlo humillante, aunque ya antes del gobierno de Alexis Tsipras había anunciado que dejaría la decisión final en manos de la ciudadanía, para lo que convocó al referendo. La mayoría de los griegos, un 61% de los votantes, rechazó más medidas de austeridad, pero para evitar una descapitalización de mayor de sus bancos, el gobierno tuvo que imponer un corralito financiero.
que limita los retiros bancarios a un máximo de 60 euros diarios. Básicamente la clase política griega, tanto el PASOK como Nueva Democracia, y incluso está dando la impresión que también, digamos, los de Syriza van por la misma línea. Gobernos que hubo en Grecia, creo que o culpable o Fondo Monetario Internacional, creo que a culpable Merkel, porque introduce unha disciplina orzamentaria que provoca un enorme dolor. O que ten menos culpa, sin unha dúbida, é Syriza, que acaba de chegar. Syriza convoca el referéndum básicamente porque no tiene mayoría ni en el gobierno ni en el Parlamento. Entre los halcones y las palomas, los halcones estaban llevando el gato al agua. A Unión Europea plantexaba que o problema era o goberno grego. Syriza o que fixo foi transformar eso e que non sexa un enfrentamento cun partido e cun goberno ou con un ministro, senón co conxunto da sociedade grega. Difícilmente. Ojalá lo haya, yo creo que es bueno para todos, pero hay un 75% de probabilidades de que no haya acuerdo. Eu creo que, sin dúbida, o custe do non acordo é moito máis elevado que o custe do acordo, non? Europa tiene que ceder y tiene que pagar los 30.000 millones de euros que significaría un tercer rescate. Non é a expresión ceder, hai que superar esa dinámica acreedores contra debedores e plantexar un debate en termos de estados soberanos que comparten un proxecto común. Fundamentalmente a los griegos. Si el país y Grecia abandona el área euro, tendríamos ahí, sin lugar a dudas, un problema humanitario muy grave, muy grave. Se os de Grecia serían os principais perdedores, pero logo, sin ninguna dúbida, a Unión Europea o pasaría mal, a zona euro quedaría tocada, e España, a débeda pública española, da que non se fala, esa do 100% do PIB, a economía española sufriría sin ninguna dúbida. La Unión Europea prohíbe taxativamente las transferencias de crédito entre los países miembros y reestructurar la deuda significaría eso. Es decir, en este sentido, no. A reestructuración é inevitable. O debate é como se fai, se é con quita ou se é con mora. Se ha convertido la situación un poco más compleja, con un apoyo claro hacia la negociación por parte de los Estados Unidos y del presidente Hollande. O discurso antes do referéndum era insultante, era un goberno español actuando, presionando ao pobo griego para forzar unha votación, eso era intolerable. A mí me vale cualquiera, excepto Varoufakis. Varoufakis, sin ninguna dúbida, é un auténtico persoaxe, non? Provocaba un exceso de tensión. El sabía que había que entregarlle unha cabeza á Unión Europea e antes de que a Unión Europea lle exixa, el voluntariamente a entrega, non? Es el conjunto, es decir, tomar una decisión con la oposición frontal de uno de ellos sería muy difícil. A última palabra a vai ter Merkel. Hombre, lo que creen los griegos no lo sé. Si tuviese que escoger entre corralito y austeridad, claramente austeridad. Claramente. Cualquier cosa menos el corralito. O problema é todo o que perderon e teñen medo os ciudadanos griegos, digamos, ao futuro, si os botan fora da Unión Europea e do euro.